¿Qué es lo que estaba difícil, Ariel? Su crisis. Han volado. Esperemos que no vuele Ariel con lenguaje. Vamos a ver. Muy bien. Ahora sí. Una ambulancia, dice Anita ya. Anita, vamos a empezar una vez para no perder tiempo, ¿ok? Buenos días, Juliet, ¿cómo estás? El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar la semana número 16 de clase. Y para esta semana número 16 nos han colocado el tema de oración compuesta coordinada y también desarrollar la parte de subordinadas 1 y 2. Cuando dicen subordinada 1 y 2, ¿a qué se refiere? Subordinada 1 es trabajar toda la parte de subordinadas sustantivas y todas sus funciones. Y subordinadas 2 se refiere a las subordinadas adjetivas y adverbiales. Entonces, el día de hoy sí vamos a revisar bastante teoría, hijo. Si volaste en RM, entonces prepárate para la parte del lenguaje. Porque sí vamos a avanzar bastante teoría, porque es avanzar compuesta, coordinada, todas las coordinadas, todas las subordinadas, es bastante. Espero yo poder acabar con todo. Para yo no llenar tanto la pizarra de teoría, yo voy a trabajar la clase hoy de frente con ejercicios. Y sobre los mismos problemas, vamos a ir colocando algunas reglas, distinciones, características. A ver, Francesquita, ¿qué clase de lenguaje no tiene teoría? Casi todas. Casi todas tienen algo de teoría. La que menos tiene, creo yo, es la parte de sílaba, que más que todo es un reconocimiento de vocales, ¿no? No hay mucha teoría que aplicar. Es uno de los temas que viene poca teoría, pero la mayoría sí implica avanzar teoría. Entonces, lo que voy a colocar el día de hoy es ejercicios y sobre ellos ¿ya? Vamos a trabajar la parte teórica, reconocimiento de oraciones compuestas. Primero, yo voy a partir de lo que es una oración compuesta y cómo diferenciarla de una oración simple. Una oración simple es aquella que puede presentar su sujeto y predicado, en el caso que sea una oración bimembre, porque usted sabe que también hay oraciones de tipo impersonales donde no hay sujeto, pero yo me refiero a una oración perfecta, bimembre, que tiene sujeto y predicado. Cuando hay una oración simple, esta tiene una sola preposición y esa única preposición tiene su único núcleo verbal. Presenta un solo verbo que es el único núcleo de la oración. Pero cuando existe una oración de tipo compuesta, entonces tenemos dos preposiciones donde cada una de ellas tiene su respectivo verbo. O sea, el hecho que exista una oración compuesta está implícito que dentro de esa oración aparece más de un verbo porque tenemos más de una proposición. Además, cada proposición
debe estar conectada mediante una conjunción. Esa conjunción puede ser o coordinante o subordinante. En el caso que el conector que use sea coordinante, por ejemplo, como el pero, más, sin embargo, y, entonces la oración se llamará oración compuesta coordinada. ¿Por qué? Porque su conector es una conjunción coordinante. Pero si yo tuviera como conector un nexo como el porque, causal, el para qué, finalidad, el a pesar de que, concesivo, el siempre que, condicional, entonces yo sé que si esos conectores son subordinados, formaré oraciones compuestas, pero de tipo subordinadas por el tipo de conector que estoy usando. Y también tenemos el otro caso, donde tengo proposiciones formando oración compuesta, pero el conector ya no es una conjunción, sino que el conector es un signo de puntuación que está reemplazando a ese conector. Podría ser una coma, un punticoma, los dos puntos, y en ese caso le vamos a llamar oración de tipo yuxtapuesta. Pero ojo, para que sea oración yuxtapuesta es un requisito que sea una oración compuesta, porque si no aparece más de un verbo, por más que encuentres varias comas, no determina que ya sea yuxtapuesta. Ese es el primer error que vamos a evitar, porque a veces por leer una pregunta rápido y sacarlo al ojo, no nos damos cuenta y marcamos una clave que no es. Y a veces asumimos que la presencia de varias comas ya determina que la oración sea yuxtapuesta, y eso es falso. Porque para que sea yuxtapuesta tiene que ser una oración compuesta. Si no es compuesta, no puede ser yuxtapuesta. Es decir, debe presentar más de un verbo. Y cada preposición tiene que ir pues enlazado a través de un signo de puntuación. Entonces, empezamos con el primer reconocimiento. Si yo coloco la primera oración como él debe de estar postulando en marzo. Y te pregunto, ¿es una oración simple o es una oración compuesta? ¿Qué diría usted? Repito, la oración dice, él debe de estar postulando en marzo. ¿Oración simple o oración compuesta? De ahí vamos a partir. ¿Qué diría usted? A ver, Alexander dice simple, Ana Paula dice simple, pero dudándola con su signo de pregunta. Tiene que decirlo con seguridad. La oración sí es simple, no es compuesta. A veces uno comienza a dudar porque dice, profe, pero ahí hay más de un verbo. Debe, estar, postulando. Y como yo veo 3 verbos, entonces es oración compuesta. No, es que en realidad no es 3 verbos. El único verbo conjugado que tengo es el verbo debe. Porque estar termina en ar, ir. ¿Qué cosa es estar, hijo? Estar es un infinitivo, es un verboide. Luego digo postulando, ando, endo, es un gerundio. Y yo no puedo contar estar y postulando, no lo puedo contar como verbos, porque son verboides. Y esos verboides, por sí solos, no funcionan como núcleo de predicado, sino que están acompañando a un verbo auxiliar, como es el verbo debe. ¿Va recordando? Y cuando yo sumo verbo auxiliar más verboides, formará lo que se conoce como, ¿qué, hijo? Te escucho, te leo. Verbo auxiliar más verboide formarán la perífrasis verbal. Así es, Ingrid. Entonces, para mí, ¿quién sería el verbo de esta oración? El verbo sería para mí, debe de estar postulando. Todo esto es mi verbo. Tiene un solo verbo. Y ese verbo debe de estar postulando, tiene forma de perífrasis verbal, que equivale a decir, él postulará en marzo. Equivale a un solo verbo, él postulará en marzo, pero tengo un solo verbo. Entonces, esta oración, yo al clasificarla, la clasifico como una oración de tipo simple, porque presenta un solo verbo, con forma de perífrasis, pero un solo verbo al fin y al cabo. Pero si yo digo, llegó marzo, 2 puntos, está nervioso, ¿sería o no sería una oración compuesta?
En el segundo caso, sí. ¿Quiénes serían sus verbos de esas oraciones? ¿Quién sería el primer verbo? Cuando digo llegó marzo, está nervioso. El primer verbo es el verbo llegó. Aquí está. Verbo número 1. ¿Quién sería el verbo número 2? Está. Ahí está. Está. Verbo número 2. Y si tengo dos verbos, entonces puede ser una oración compuesta. Si yo te pregunto, ¿qué tipo de oración compuesta? Usted se va a percatar del tipo de conector que he usado. Y como he usado como conector, no estoy usando una conjunción, sino un signo de puntuación para poder conectar a los dos verbos, entonces esa oración se va a llamar oración compuesta de tipo yuxtapuesta, cuando el conector es un signo de puntuación. En este caso he usado los dos puntos para indicar la relación de causa-efecto. Como ya llegó marzo, en consecuencia, está nervioso. Relación de causa-efecto, formaríamos la oración compuesta yuxtapuesta, que es compuesta porque tiene dos verbos, y el conector es el signo de puntuación de los dos puntos. Pero por el contrario, si yo digo, él postularía en marzo, pero no tiene dinero. Esta también es una oración compuesta. ¿Quiénes serían sus dos verbos? El verbo postularía, ahí está el primer verbo, y el segundo sería el verbo tener. Ahí está, dos verbos. Como tiene dos verbos, entonces yo clasifico como una oración compuesta. Pero ya no es yuxtapuesta, porque estoy usando el conector pero, ¿no? Más, no obstante, sin embargo, y si yo he usado un conector, una conjunción, entonces esta oración se va a llamar oración compuesta, coordinada, porque la conjunción pero es coordinante, oración compuesta coordinada, conjuntiva. No la puedo llamar yuxtapuesta, es conjuntiva, porque presenta una conjunción. ¿Y de qué tipo? Si el pero indica obstáculo que no se supera, una conjuntiva de tipo adversativa. Sabiendo que el adversativo indica un obstáculo que no se puede superar, pero es coordinada. ¿Por qué? Porque tiene el nexo coordinante pero más, sin embargo. Por otro lado, si yo digo, si postulas en marzo, posiblemente ingreses. ¿Es una oración compuesta? Sí. ¿Quiénes serían sus dos verbos? El verbo postulas, ahí está, verbo 1, y ingreses, verbo 2. Si tengo dos verbos, puede ser tranquilamente una oración compuesta. Pero si yo te pregunto, ¿es una oración compuesta coordinada o subordinada? Aquí, ¿quién sería tu conector? El conector es el, si postulas, siempre que postules, si es que lo haces, y ese sí, ¿qué tipo de conector sería? Es una conjunción de tipo condicional. Y el condicional es un conector coordinado o subordinado. Es una conjunción subordinada. Entonces, si yo tengo un conector subordinado, formaré oración compuesta subordinada. Subordinada. ¿Y de qué tipo? De tipo adverbial, porque está acompañando al verbo. Si postulas, todo lo que modifica el verbo es adverbio. Si hubiera modificado al sustantivo, sería subordinada adjetiva. Pero como está modificando el verbo, subordinada adverbial. ¿Y de qué tipo? De tipo condicional. Y sabemos que el condicional es un tipo de conector subordinante. Ahora, hablemos de las yuxtapuestas. Las yuxtapuestas son aquellas oraciones compuestas que usan un signo de puntuación mayor, coma, punto y coma, o dos puntos, para conectar a las proposiciones. Por ejemplo, ¿cuándo conseguiría una yuxtapuesta? Cuando use las comas. Y yo usaré las comas, lo voy a colocar así por acá,
usaré las comas en una yuxtapuesta cuando las comas tengan un valor de tipo enumerativo. ¿Ya? Cuando las comas tengan un valor enumerativo que estén sumando ideas, entonces esa coma formará una yuxtapuesta. Pero para que tengan ese valor enumerativo, ¿no?, de suma de ideas, por decirlo así, con valor copulativo, aditivo, de suma de ideas, esa coma que uses, ¿ok? Esa coma que uses, tiene que ser un equivalente al conector y. O sea que en vez de colocar el conector y, debe aparecer la coma. Un equivalente de la y, con ese valor copulativo. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente. Leo, repaso, estudio todos los días. Leo, repaso y estudio. Yo puedo colocar mis comas y decir, yo leo, coma, repaso, coma, estudio. Y esta coma que estoy usando es un equivalente del conector y. Es lo mismo que decir, yo leo y repaso y estudio. Solo que como tengo ausencia del conector copulativo, en su lugar lo va a reemplazar la coma. Pero esa coma formará oración yuxtapuesta cuando esta coma tenga ese valor enumerativo, copulativo y solo con esa idea. Porque ¿qué es lo que pasaría si yo encuentro, por ejemplo, esta oración donde digo lo siguiente? En la esquina solitaria lo encontré. Y a esta oración le falta una coma, que la voy a colocar por aquí, donde dice, en la esquina solitaria, coma, lo encontré. Esta coma que acabo de usar no es una coma con valor enumerativo. Yo no estoy sumando ideas, sino que esta coma me está indicando el desorden de la oración, porque yo lo he encontrado a él. Pero ¿dónde lo encontré? Yo lo encontré en un lugar. ¿Dónde? En la esquina solitaria. ¿Acaso la forma de en la esquina solitaria no sería para ti aquella frase que funciona como un complemento circunstancial del lugar? Entonces, esa comita no tiene un valor enumerativo, sino que es una coma de tipo hiperbática, que es la coma que marca el desorden oracional. Entonces, yo no podría decir que la oración en la esquina solitaria, coma, lo encontré. Esa no es oración yuxtapuesta por dos razones. Aún así tenga coma, pero no es yuxtapuesta por dos razones principales. Una, porque no es compuesta. Y para que sea yuxtapuesta tiene que aparecer más de un verbo. Y si un único verbo es el verbo encontrar. Dos, la coma no tiene un valor enumerativo ni aditivo, sino que tiene el valor de indicar el desorden oracional. Y ese tipo de valor no tiene la coma cuando está formando yuxtapuesta. Solo la usamos para tener el valor enumerativo, aditivo, para poder sumar ideas, pero no se usa la coma para indicar desorden, porque ese valor no tiene la coma en la yuxtapuesta, solo con valor aditivo de suma de ideas. Entonces, la primera sería una oración yuxtapuesta, pero la segunda no. El otro caso es cuando yo enumero, ¿ya? Enumero elementos, ¿ok? Le doy el valor aditivo como debería ser, pero en vez de sumar, en este caso, ideas entre verbos, sumo ideas entre sustantivos. Entonces, eso no sería yuxtapuesta. Por ejemplo, cuando digo lo siguiente. Ella regaló víveres, frazadas y agua. Y coloco mis comas. Ella regaló víveres, coma, frazadas, coma y aguas. Profe, ¿ahí puede ser yuxtapuesta?
porque está sumando ideas, profe, tiene ese valor enumerativo. Víveres, frazadas, agua, sí, tiene valor enumerativo, pero está sumando ideas entre los verbos o entre los sustantivos. Recuerda que para que sea yuxtapuesta, la primera condición es que sea compuesta. ¿Y quién es el único verbo de esa oración? Regaló. Y como esa oración tiene un único verbo, con un solo verbo, yo no puedo formar oración yuxtapuesta. La coma, ahí sí tiene el valor que necesita, el valor aditivo, pero está sumando sustantivos. Víveres, con frazadas, con agua, eso no puede ser yuxtapuesta. Tienes que colocar comitas y que esas comas estén uniendo las ideas de los verbos, pero no uniendo las ideas de los sustantivos. Entonces, recuerde esa regla. Cuando yo quiero encontrar una yuxtapuesta y el conector sea una coma, la coma tiene que tener ese único valor copulativo, enumerativo, de suma de ideas, y tiene que estar separando verbos y no sustantivos, porque para que sea yuxtapuesta, la primera condición es que sea oración compuesta. Profe, ¿y también puedo tener yuxtapuesta con el punto y coma? Sí. También puedes tener yuxtapuestas con el punto y coma. Pero ese punto y coma puede tener algunos valores. Por ejemplo, puede indicar el valor de la oposición, que es el valor más común cuando hay yuxtapuesta, valor de oposición. O puede relacionar ideas. Puede relacionar ideas indicando la relación de causa a efecto. Ese valor también puede tener el punto y coma. Y también lo usamos para separar secuencias distintas. Para separar secuencias distintas. Por ejemplo, comencemos con el primer caso. Cuando hay valor de oposición. Y te doy este ejemplo. Cuando yo digo, yo estudio demasiado. Yo estudio demasiado y luego digo punto y coma. Ella no. Esta comita que estoy usando aquí, esta última coma, tiene un valor. ¿Qué tipo de coma es la de ella no? Si es una coma que está reemplazando al verbo, porque debe ser ella no estudia. ¿Qué tipo de coma es aquella que reemplaza a los verbos? ¿Te leo, por favor? Muy bien, Ariel. La coma de tipo elíptica. Entonces, esta comita es una coma de tipo elíptica, que es la coma que reemplaza a los verbos. Entonces, para mí, esa oración es una oración compuesta, porque tiene dos verbos. ¿Quiénes serían sus verbos? Estudiar y la coma. La coma también debe ser contado como un verbo. La coma elíptica reemplaza al verbo. Entonces, es oración compuesta. Y luego, estoy usando el punto y coma, lo estoy usando con el valor de la oposición, para poder oponer ideas distintas. Por ejemplo, si bien es cierto, yo estudio demasiado para mi examen, hay una persona que hace totalmente lo contrario. Yo estudio demasiado, pero ella no lo hace y hace lo opuesto. Entonces, el punto y coma ahí tiene un valor de oposición. Y está formando una yuxtapuesta, ¿sí? Pero con el valor de la oposición. Una vez San Marcos lanzó una pregunta de admisión y no era una pregunta de oración compuesta, era una pregunta de signos de puntuación. Pero tenía que saber oración compuesta para marcar esa clave. Y te decía, marque la alternativa donde el punto y coma tenga valor de oposición. ¿Qué tenías que hacer? Que el punto y coma sea un equivalente de decir pero. Cuando el punto y coma sea un equivalente de decir pero. Y que lo uses para oponer ideas distintas. Por ejemplo, yo viajo todos los fines de semana. Punto y coma. Mi hermana no. Ella hace lo contrario. Y ese punto y coma equivale a un pero, ella hace lo contrario. Entonces, ese punto y coma puede formar una yuxtapuesta
cuando tenga ese valor de oposición y que el punto y coma sea equivalente al pero. O también lo podemos usar para relacionar ideas. Por ejemplo, cuando digo, tu cuarto está sucio, así que, por lo tanto, ponte a limpiarlo ya. Yo puedo usar un conector como así que, por lo tanto, y si uso el conector así que, sería una coordenada conjuntiva. Pero si yo no quiero colocar el conector, podría colocar el punto y coma y decir, tu cuarto está sucio, punto y coma, ponte a limpiarlo ya. Y como está sucio, en efecto, en consecuencia, tienes que limpiarlo. Relación de causa a efecto, punto y coma en el medio, equivalente al conector, así que, por lo tanto, para poder relacionar ideas. O también para separar secuencias distintas. Ese caso es bien recurrente en admisión. Se usa el punto y coma para separar secuencias distintas. Por ejemplo, cuando yo digo lo siguiente, Juan estudia ciencias. Ana, letras. Aquí faltan signos de puntuación. Primero, mi coma elíptica. Ana estudia letras. Y yo tengo dos secuencias. La primera que habla de Juan y la segunda que habla de Ana. Como son dos secuencias diferentes, entonces yo debo colocar un punto y coma en el medio para separar secuencias distintas. La primera habla de Juan. Juan se dedica a estudiar ciencias. Y luego hablo de Ana, que es una secuencia distinta. Por eso digo punto y coma. Y Ana se dedica a estudiar letras. Y yo puedo colocar punto y coma. Carlos, biología. Punto y coma para poder separar a las secuencias diferentes. Y este también sería un caso de yuxtapuesta. Profe, ¿y cuándo colocaré la yuxtapuesta? Cuando use, por ejemplo, los dos puntos. Y la regla dice así. Una yuxtapuesta será yuxtapuesta con dos puntos siempre y cuando marque una relación de causa-efecto. Y solo en este caso podemos tener una yuxtapuesta cuando hay relación de causa-efecto. Cuando esos dos puntos son equivalentes a decir, por lo tanto, en consecuencia. Pero sabemos que los dos puntos también tienen otros valores. Por ejemplo, como el caso de la cita textual. Y cuando yo encuentre una cita textual, por ejemplo, como Jesús dijo, dos puntos, eso no será yuxtapuesta. Aún así, vea los dos puntos, no es yuxtapuesta, porque para que los dos puntos puedan formar una yuxtapuesta, deben tener un único valor y ese único valor es causa-efecto. Si encuentras cita textual, entonces no será yuxtapuesta. Profe, ejemplos, vamos a ver ejemplos. No me cuidé. Dos puntos. Estoy enferma. ¿Sería o no sería una oración yuxtapuesta? No me he cuidado. Dos puntos. Estoy enferma. ¿Es yuxtapuesta sí o no? Sí, porque tiene dos verbos. Cuidar y estoy. Con la condición de ser compuesta. Y es yuxtapuesta porque los dos puntos tienen relación de causa-efecto. Como yo no me he cuidado, la consecuencia es que ahora estoy enferma. Y esos dos puntos equivalen a decir, por lo tanto, en consecuencia, estoy enferma. Entonces, sí, hay una yuxtapuesta. Pero si yo digo, Jesús dijo, dos puntos abren comillas para la cita. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y cierro la cita. Cuando usted vea estos dos puntos de cita textual, no puede asumir que es una yuxtapuesta,
¿Por qué? Porque no hay relación de causa-efecto. Cada vez que veas una cita textual, tú tienes que mentalizarte que cuando hay una cita, el verbo siempre será un verbo de tipo transitivo. Siempre que hay cita, el verbo siempre es transitivo. Y la cita textual, o sea, toda la cita, funcionaría como si fuera un objeto directo. Si usted quiere, lo puede cambiar por el pronombre lo y decir Jesús dijo algo, la cita, Jesús lo dijo. Y la cita lo cambio por el pronombre lo siendo un o de. Entonces recuerda, siempre que hay cita textual, el verbo siempre será un verbo de tipo transitivo. Y si hay verbo transitivo, aparecerá el objeto directo. Entonces, cuando yo tengo una cita textual, yo voy a decir que esta oración no es yuxtapuesta, sino que es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, con la función del objeto directo. Porque de todas las subordinadas que tenemos, sustantiva, adjetiva, adverbial, la única que cumple función de sujeto, o de, o i, son las sustantivas. Y cuando yo veo la función de o de, asumo automáticamente que es una subordinada sustantiva en función de o de. Recuerde eso, cuando hay cita, no hay yuxtapuesta. Y si yo tengo conectores, pues sería la oración compuesta coordinada conjuntiva. Pregunta, ¿quiénes serían para ti los conectores que formarán coordinadas conjuntivas? Estaría, por ejemplo, el caso del distributivo, aquel que indica alternancia. Bien, bien, ya, ya, ahora, sea, sea. Tenemos el disyuntivo, aquel que indica la opción. Tenemos los copulativos, aquellos que indican suma de ideas, y tenemos el ing. Tenemos el adversativo, obstáculo que no se puede superar, pero más, sin embargo, sino, entre otros más. Tenemos el explicativo, el que aclara las ideas, es decir, o sea, por ejemplo, en otras palabras. Y también le sumamos el hilativo. El hilativo tiene dos valores, o puede indicar secuencia de las ideas, así también como puede indicar consecuencia. Cualquiera de las dos, dependiendo del contexto. Ahora, te voy a colocar lo siguiente. Cuando uno usa una conjunción para formar oración compuesta coordinada, muchas veces la pregunta puede ser, marque la alternativa en la cual encontramos una oración compuesta donde la conjunción se haya usado de una manera incorrecta. Y puede haber esos casos. Por ejemplo, ¿será correcto colocar una coma delante de la i? Usted puede colocar coma delante de la conjunción. ¿Y qué me responde usted? A ver, Stephanie dice que no. La mitad es cierto, la mitad es no, Stephanie. La respuesta debe ser depende, dependiendo del contexto. Si mi i tiene un valor copulativo y me está sirviendo para enumerar, para sumar ideas, entonces no debo colocar la coma delante de la i cuando tenga ese valor copulativo o aditivo. Pero la coma sí se podría colocar delante de la i, pero el colocar la coma delante de la i es para cambiarle el valor. O sea que si tú ves una coma delante de la i, está implícito que te están diciendo que no es copulativo, sino que tiene otro valor. ¿Qué valor puede adoptar? Puede ser un hilativo, puede ser un adversativo. Por ejemplo, mira esta oración. Yo digo, estudio y repaso. En la siguiente dice, estudio y no aprendo.
Y en la última dice, alisté mis cosas y me fui. Y voy a colocar coma en la segunda y en la tercera expresión. En la primera, cuando yo dije, yo estudio y repaso, no sería válido que me coloques una coma delante de la I. ¿Por qué? Porque ahí estoy sumando ideas, ahí se está comportando como un copulativo. Además de estudiar, también estoy repasando. Y si esa I tiene un valor copulativo, entonces no es válido que coloques una coma. Pero si yo digo, yo estudio, coma, y no aprendo, ahí no estoy sumando ideas, sino que esa I ahí ha adquirido un valor de tipo adversativo. Ahí tiene un valor adversativo, porque si yo tomo la I y lo cambio por el pero, ¿cómo quedaría la oración? Yo estudio, pero no estoy aprendiendo. Yo tengo una dificultad porque me estoy esforzando, profe, pero hay un obstáculo. No estoy aprendiendo. Y esa I equivale a un pero. El colocar la coma delante de la I es para cambiarle el valor, para que deje de ser copulativo y darle otro valor. En este caso, un valor adversativo, porque fue equivalente a pero no es el único valor que puede adquirir. Por ejemplo, yo le puedo colocar coma delante de la I y decir, alisté mis cosas y me fui. Ya, pero para irme, yo primero tengo que alistar mis cosas. Y esta I tiene un valor de tipo ilativo, porque yo puedo tomar la I y lo puedo cambiar por el conector luego. Yo alisto mis cosas como primer paso y en segundo lugar, o sea, luego voy a irme. Pero antes de irme, primero debo alistar mis cosas. Y si es ahí me está marcando la secuencia de las ideas, paso 1 y luego paso 2, entonces esa I no es copulativa, sino que se está comportando como si fuera un ilativo, porque indica la secuencia de las ideas y te han colocado una coma delante de la I. ¿Por qué la coma delante de la I? Para indicar que se está cambiando el valor, que dejará de ser copulativo para indicar otro valor dentro de ese contexto. Entonces recuerda, sí se puede colocar coma delante de la I, pero todo va a depender del contexto. Y si no hay coma delante de la I, es porque simplemente tiene el valor de tipo copulativo. ¿Ya? Te voy a colocar otra oración más, tipo admisión, a ver. Ahí está. Oración compuesta porque tiene dos verbos, ¿ok? Usted está en pleno examen de admisión y le lanzan una pregunta que dice así. Lee el enunciado y clasifique la oración. ¿Qué tipo de oración es? ¿Es oración simple o compuesta? Y si es compuesta, ¿qué tipo de compuesta? ¿Coordinada o subordinada? Si es coordinada, ¿qué tipo de coordinada? ¿Es copulativa? ¿Es adversativa? ¿Disyuntiva? ¿Qué tipo de oración cree usted que es la oración? No solo estudia, sino también trabaja. A ver, te leo. Imagina que es tu última pregunta y que de esa pregunta depende tu vida, tu vacante, tus esperanzas. Si la marcas mal, ya fuiste. ¿Qué cosa es? A ver, Ariel me dice que es una copulativa, ¿ya? ¿Alguien más? No solo estudia, sino, mira su conectora, sino también trabaja. ¿Solo Ariel? ¿Tengo más integrantes ahí? ¿Más participantes? A ver, Ana Paula, ¿qué dice usted? Stephanie.
¿Qué tipo de oración es? Stephanie dice que es disyuntiva. ¿Alguien marcaría adversativa? Mira, lo primero que vemos en la oración, lo más resaltante, es el sino, ¿verdad? Y nos dicen, el sino es un conector de tipo adversativo, pero más, si no, no obstante, es cierto que el sino es un adversativo y se llama adversativo excluyente. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque si yo digo, por ejemplo, en oración, no quiero viajar a la sierra, sino a la selva. O sea, no quiero A, sino que prefiero B. Y ese sino es para excluir la primera opción y poder tomar la segunda. No quiero comer papas, sino que prefiero el arroz. No quiero A, prefiero B. Por eso que se llama adversativo excluyente. Sirve para excluir la primera y tomar la siguiente opción. Y ese sino tiene que ser equivalente a más bien. No quiero ir a la selva, más bien prefiero esto. Cuando ese sino es equivalente a más bien, ahí recién será adversativo. Pero, ¿qué pasaría si yo tomo este sino y lo cambio por el más bien? ¿Cómo quedaría la oración? No solo estudia, más bien también trabaja. No podría ser más bien también trabaja, porque aquí el conector no simplemente es sino que el conector sería todo esto. Sino también. El sino también es un conector equivalente a decir además. O sea que ella está estudiando, pero no solo eso, sino que además también trabaja. O sea, los dos. Está sumando ideas. Claro, ahí, como lo dijo Ariel, la oración era de tipo copulativa. Pero cuidado con eso, porque cuando te dicen copulativo, a veces uno va mecanizado al examen, copulativo, y ni qué, pero no son los únicos. Nos damos cuenta que en el contexto, el sino también, que equivale a además, también puede ser una oración coordinada y de tipo copulativa. Ahora vamos a pasar a los ejemplos, ¿ya? Ya podemos dar clave de la pregunta número 1 hasta llegar 5, 6, 7, hasta las 7 podemos realizar. En la pregunta número 1 dice así: las oraciones compuestas son unidades sintácticas que presentan dos o más preposiciones. Entonces señale las opciones que presentan esta clase de oración. ¿Quién tiene oración compuesta? En la clave 1 tenía que ser dado. La número 1, no ubicaron en la casa de su amigo, por lo tanto, regresaron decepcionados. Los verbos serían ubicar y regresar. Y el conector, por lo tanto, que sería el ilativo. También sería la número 3. La ministra ha renunciado, pero su caso sigue siendo investigado. Dos verbos, ha renunciado y sigue siendo investigado. La perífrasis verbal, oración compuesta. ¿Por qué no la número 2? Porque en la 2 tengo una oración simple, donde su único verbo es debe quedar amoblado, ¿no? Es una perífrasis, un solo verbo. La 4 también es simple. Dice, el pequeño menino ha sido rescatado. Perífrasis, un verbo. Si hay un verbo, no puede ser oración compuesta. En la 2 dice, las compuestas coordinadas conjuntivas se caracterizan por unir dos o más preposiciones. Entonces, identifique la opción que presenta esta clase de oración, donde hay coordenadas conjuntivas. Para eso hay que recordar a los conectores coordinados: distributivos, disyuntivos, copulativos, adversativos, explicativos y lativos, donde hay alguno de esos. Y la clave tenía que ser enano. Entregó el examen y copulativo se retiró a su casa muy exhausto. Ahí está la coordinada copulativa, ¿no? Profe, ¿y por qué
no marco la letra A si en A aparece el pero, ¿no? Hay un pero, profe, y el pero sí es coordinado. Claro, pero dice, ella es realmente muy inteligente, pero algo desordenada. No dice, pero es desordenada. No apareció un segundo verbo. Hay uno solo, que es el verbo es. Algo no es verbo, desordenada no es verbo. Entonces, ese tiene un conector coordinante, pero no es oración compuesta. Y la pregunta te pide compuesta coordinada. Entonces, por esa razón no es la A. En B dice, se sienten decepcionados, ya que, o sea, ¿por qué? Pero el porque es un causal. Y el causal no es un conector de tipo coordinado, ¿no? Entonces, la clave tenía que ser enano. En la 3 dice, las oraciones compuestas coordinadas hilativas destacan por la presencia de un conector que señala la continuidad, ¿no? La secuencia de ideas. Señale la opción que tiene esta clase de conector hilativo. Y la clave en 3, ¿cuál era? Era dado. Primero iremos a la tienda por bocaditos, primero. Y luego, en segundo lugar, al cine a disfrutar. Primero esto, luego lo otro. Secuencia de las ideas, ahí está el hilativo. Profe, ¿y por qué no la ve? Se levantó temprano, sin embargo, porque ese es adversativo. ¿Por qué no, profe, la letra A, si el con que también puede ser hilativo? Ya, pero con que ustedes son los nuevos dueños de la empresa, es una oración simple. El con que sí puede ser hilativo en algunos casos. Y dicen, el hilativo indica secuencia de las ideas, pero en otros contextos también puede indicar consecuencia. Por ejemplo, cuando digo, no me lavé los dientes, con que, así que, por lo tanto, me salieron caries. Entonces, hay una relación de causa-efecto, presenta una consecuencia, ese con que, ese así que, ese por lo tanto puede ser un hilativo, pero está dentro de una oración compuesta. No me lavé los dientes, con que me salieron. Hay dos verbos, pero en la A dice con que ustedes son los nuevos dueños de la empresa y con un verbo no puedo formar compuesta hilativa. Por esa razón. Pero si me pregunta, profe, pero el con que sí puede ser hilativo, sí, sí puede ser, pero tiene que estar dentro de oración compuesta. La clave en 3, dado. En la 4, dice, ¿dónde hay yuxtapuesta? Y la clave tenía que ser dadito. Estaba pletórico de felicidad. 2 puntos. ¿Por qué? Porque había ingresado a la universidad. Por esta razón. Relación de causa-efecto. Los 2 puntos pueden formar yuxtapuesta. ¿Cuándo no hubiera sido yuxtapuesta? Si hubiera sido una cita textual. Ahí no. Profe, ¿por qué no puede ser la A? Porque la A tiene conector. Apenas el de tiempo. La B tiene conector. Sin embargo, la C tiene conectores. Sí, entonces. Y la E, el para qué de finalidad. Todos tenían conjunciones. La única yuxtapuesta era la D, ¿no? 2 puntos, relación de causa-efecto. En la pregunta 5 dice así. Las oraciones compuestas, coordinadas, relacionan proposiciones independientes, ¿no? Estas pueden ser yuxtapuestas, pueden ser conjuntivas, y también tenemos de otro lado las subordinadas, donde una de las proposiciones cumple una función respecto de la otra. En consonancia con esto, determine la clase de las oraciones. En la primera dice, el suelo está empapado. 2 puntos. Ha llovido toda la noche. Esa es una yuxtapuesta, ¿no? Relación causa-efecto. 2 puntos. Pero en la segunda dice, él no come carne, es decir, ese es decir es un explicativo. Es una oración compuesta, coordinada, explicativa. Entonces mi clave tenía que ser, en este caso, la letra C. Pero te quiero explicar una reglita muy importante que la vamos a ver en el tema de puntuación la próxima semana, pero te adelanto algo por el ejemplo que está en el suelo, está empapado, ¿ok?
Para eso yo requiero borrar la primera parte de la pizarra. ¿La puedo borrar? Bien. No decía tu oración decía, el suelo está empapado porque ha llovido, ¿no? Listo. Ahora, vean las dos oraciones que he colocado en pizarra. En la primera dice, el suelo está mojado. ¿Por qué? Porque ha llovido, ¿no? Y la segunda dice, ha llovido porque el suelo está mojado. Y en los dos he colocado el conector causal. ¿Por qué? Porque en el primero no le he colocado una coma delante de. En el segundo sí estoy colocando una coma delante del porque. Y esto lo explico porque te pueden colocar. Marque la alternativa donde se ha usado una oración compuesta, ¿no? En este caso de manera correcta o incorrecta. Y miren que el porque en el primero no tiene coma y en el segundo sí. ¿Por qué? ¿Qué diferencia vas a hacer? Mira, en el primer enunciado dice, el suelo está mojado. Y yo voy a preguntar, ¿por qué? Yo voy a preguntar, ¿por qué? Cuando tú preguntas, ¿por qué? Es para saber la causa real, ¿no? La causa real. Yo digo, ¿sabe qué, joven? El suelo está mojado. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué razón está mojado? ¿Cuál es esa causa real? Ah, profe, está mojado por esta razón, porque ha llovido. Y como llovió, esa es la causa de por qué ahora el suelo está mojado. Cuando yo tenga un porqué y después de ese porqué aparezca la causa real, entonces ese porqué no necesita de que le coloques comas. Pero cuando yo digo en oración, ha llovido, y yo digo, ¿por qué? Porque el suelo está mojado. Pregunta, ¿el hecho que el suelo esté mojado es la razón de que haya llovido? ¿El suelo mojado es la razón o el suelo mojado es la consecuencia de la lluvia? Entonces, en el siguiente enunciado, el suelo mojado no es mi causa real.
¿ya? No es la causa real, sino que sería en este caso sí es la consecuencia de que haya llovido, ¿no? Y como llovió, en consecuencia, ahora mi suelo está mojado. Pero el suelo mojado no es mi causa real, es la consecuencia. Entonces, cuando yo encuentre después del por qué la consecuencia y no la causa real, entonces ahí sí será obligatorio colocar la coma. Y ahí no vas a preguntar por qué, sino que vas a decir ¿por qué lo digo? Hazte esa pregunta. Y yo digo, joven, ha llovido. Profe, pero ¿por qué me lo está diciendo? Ah, te lo digo porque estoy deduciendo, ¿no? En este caso que ha llovido. ¿Por qué lo digo? Porque el suelo está mojado. Lo digo porque observé la consecuencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque he observado la consecuencia. Entonces, ahí recién puedes colocar una coma delante del por qué. Pero si yo dijera, por ejemplo, he perdido mi empleo, 2 puntos, moriré de hambre. Esa sería una oración de tipo yuxtapuesta. Como he perdido mi empleo, entonces, ¿qué es la causa? A consecuencia de eso, voy a morir de hambre. Y si coloco 2 puntos, sería mi yuxtapuesta. Pero, ¿qué pasaría si yo en vez de colocar los 2 puntos, lo cambio por un conector? Y yo digo, he perdido mi empleo, ¿no? Porque moriré de hambre. O moriré de hambre porque he perdido mi empleo. Entonces, en este caso yo puedo colocar la coma. Yo en este caso voy a morir de hambre. ¿Pero por qué lo digo? Porque me he quedado sin empleo. Entonces, tiene que usted ver si realmente lo que está después del por qué es la causa o si es la consecuencia. Si es la consecuencia, coloco una comita antes de, pero si es la causa real, no amerita la coma, ¿ok? Eso toma en cuenta para la pregunta número 5. En la pregunta número 6 nos dice, coloca verdadero o falso. Verdadero o falso según lo expuesto. En la 6 dice, llegó a la casa, coma, sacó las llaves y abrió la puerta. La primera oración de llegó a la casa, coma, esa sería la yuxtapuesta. Y la segunda dice, y abrió la puerta, que sería la coordinada copulativa. Pero al momento de clasificar, yo no puedo decir que es una oración yuxtapuesta copulativa. No, ahí lo que va a primar más, lo que pesa más, es el último conector. Y si yo coloqué conector al final, coloqué la I, yo clasifico a mi oración toda como una coordinada copulativa. A pesar que aparezcan comas anteriormente, si me preguntan, clasifica a toda la oración en su totalidad. Yo la clasifico por el último conector que usé. Y si usé la I al final, entonces toda la oración sería para mí coordinada copulativa. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera colocado, llegó a la casa, coma, sacó las llaves, coma, abrió la puerta sin hacer ruido? Y hubiera colocado, en vez de la I, comas, comas, comas. Entonces clasificaba como si fuera una oración yuxtapuesta. Te piden verdadero o falso. Dice, la oración presenta proposiciones yuxtapuestas, no oración, sino proposiciones yuxtapuestas. ¿Sí? ¿Quién sería? Llegó a la casa, la primera, coma, y sacó las llaves, la segunda. Verdadero. La oración, o sea, toda, no dice propo, dice la oración, toda, es considerado como una yuxtapuesta copulativa. Falso. La oración, toda, es considerada como compuesta copulativa, verdadero. La oración compuesta presenta 3 odes. Dice que tiene 3 odes. Vamos a ver. Dice, llegó a la casa. ¿Qué cosa es a la casa? Complemento del lugar. Sacó las llaves, las sacó. Las llaves es el primer ode. Y abrió la puerta. ¿Qué abrió? La puerta. La abrió. La puerta sería el segundo ode. Ahí yo tengo un circunstancial de lugar y 2 objetos directos. Pero en la 4 dice hay 3 odes. Falso.
Solo había 2 más un complemento del lugar. Entonces la clave tenía que ser casita en la pregunta 6. Y en 7 dice, lea los enunciados y clasifique. En la primera decía así, supiste la verdad y fuiste valiente. Esa es una coordenada copulativa. Vendía de todo, punto y coma. Su ganancia no era mucha. Ese punto y coma tiene el valor de la oposición. Él vendía de todo, pero no ganaba mucho. Es una yuxtapuesta con valor de oposición. Y en la última, no le gustaba ir a la playa. Por el contrario, prefería ir a la piscina, ¿no? No le gustaba eso, sino que prefería lo otro. Y ese, por el contrario, equivale al sino, y el sino es un adversativo. Entonces la clave tenía que ser el 7, barquito. Y para cerrar, veremos la parte de subordinadas. Nos queda media horita para poder terminar eso. ¿Ya? Lo vamos a colocar por acá. Empezamos con las subordinadas sustantivas, que son las más recurrentes en examen. Primero, ¿cómo reconocer a una subordinada sustantiva? Aunque este parece ser un tema bastante complejo, si usted sigue los pasos para su reconocimiento, no se va a equivocar. Se llama subordinada sustantiva aquellas subordinadas que cumplen las funciones de un sustantivo. ¿Qué funciones puede cumplir un sustantivo? Función de sujeto, ¿qué más? La función de o de, un sustantivo puede ser o y, un sustantivo puede ser complemento agente, un sustantivo puede ser atributo, por ejemplo, ella es Ana, y también tenemos la función de complemento, de la cual hablaremos en un ratito más. ¿Ya? Entonces, se llama subordinada sustantiva a todas aquellas subordinadas que pueden cumplir funciones de un sustantivo. Así, por ejemplo, tenemos la primera, que sería una subordinada sustantiva en función de sujeto. Empecemos con la primera. Si yo digo lo siguiente, el que se pica, pierde. Yo tengo 2 verbos. ¿Quiénes serían mis verbos? El verbo picar y el verbo perder. Ahí está. El verbo picar y el verbo perder. Como hay 2 verbos, es lo primero que tengo que hacer. Tengo que verificar que aparezca más de un verbo, porque para que sea subordinada, tiene que ser una oración compuesta. Entonces, yo tengo que verificar primero que existan 2 verbos. Profe, sí hay 2 verbos, entonces podría ser subordinada sustantiva. Segundo paso, reconoce a su nexo subordinante. ¿Quién sería para mí el nexo subordinante? Las partículas qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuál. Ellos son los nexos subordinantes. Aquí mi nexo sería este de aquí. El que se pica pierde. Una vez que usted reconoce el nexo subordinante, el tercer paso es delimitar. Delimitar a la subordinada entre paréntesis o corchetes. Yo tengo este, que es mi verbo principal. Perder es mi verbo principal. Y picar es mi verbo subordinado. Profe, ¿y cómo sé yo quién es el verbo principal y quién es el verbo subordinado? El verbo principal no tiene nexo subordinante y el verbo subordinado está acompañado del nexo subordinante. Entonces yo voy a tomar a mi subordinada y la voy a delimitar de aquí hasta acá. Una vez que la delimito y ya sé quién es mi subordinada, falta ver si esa subordinada sustantiva está cumpliendo una función y qué función será. Recién en el cuarto paso
vamos a clasificar a la subordinada y en este caso indicar la función que está cumpliendo. Entonces yo le voy a preguntar a mi verbo principal, le hago una pregunta y le voy a preguntar, ¿quién pierde? Porque alguien está perdiendo. ¿Quién? Y por el tema de sujeto, usted sabe que para averiguar al sujeto, yo le pregunto a mi verbo principal, ¿quién o qué? Si el sujeto es humano, le pregunto, ¿quién? Si el sujeto no es humano, es un hecho, un acto, una cosa, pregunto, ¿qué? Pero aquí sí hay persona, por eso pregunto, el que se pica pierde. ¿Quién pierde? Hago la pregunta, ¿quién pierde? Y la respuesta sería, el que se pica. Ya, pero toda esta subordinada, el que se pica, estaría funcionando, sí o no, como el sujeto. Porque yo puedo tomar toda esta frase y lo puedo reemplazar por el pronombre él. Y si yo reemplazo por el pronombre él, ¿cómo quedaría la oración? Él pierde o ella pierde. Y si toda mi subordinada se pudo reemplazar por el pronombre él, ella, que funciona como sujeto, la subordinada tendría la función de sujeto. Una más, si yo digo, quien llegó tarde no entrará al aula. ¿Quién sería tu subordinada cuando digo, quien llegó tarde no ingresará al aula? ¿Quién es tu subordinada? Quien llegó tarde. Y le pregunto a mi verbo, ¿quién no entrará al aula? Y la respuesta es, quien llegó tarde. Reemplaza por un pronombre. Él no ingresará al aula. Ella no ingresará al aula. Y hay función de sujeto. Eso pasa cuando el sujeto es un sujeto humano, es una persona. Pero ¿cómo trabajamos cuando el sujeto es una cosa, es un acto? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo coloco esta oración que dice así, es importante que confíes en ti. Es importante que confíes en ti. Primero, verifica que haya dos verbos, que serían el verbo es y el verbo confíes. Profe, si hay dos verbos, puede ser subordinada. Luego, encuentra tu nexo subordinante, y delimita a tu subordinada. Desde aquí, desde el nexo, hasta el final. Una vez que tienes a tu subordinada sustantiva, faltaría aplicar su función. ¿Qué función tiene? Y le voy a preguntar a mi verbo principal, no le voy a preguntar quién, sino que le voy a preguntar qué. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Y la respuesta es que confíes en ti. Y todo esto podría ser para mí mi sujeto, pero como el hecho de confiar en mí no es una persona, es un acto, es un hecho, lo voy a reemplazar por el pronombre eso. Y si usted lo reemplaza por el pronombre eso, ¿cómo quedaría la oración? Es importante que confíes en ti. ¿Qué es importante? Es importante eso. Y todo aquello que se pueda reemplazar por el término eso, cumple la función del sujeto. Yo te voy a colocar por aquí otra expresión que dice así. Amar es de locos. Y te preguntan, ¿puede ser una subordinada esta oración? ¿Sí o no? Y no falta por ahí un alumno que diga, no, profe, no es subordinada, porque usted me dijo.
hay que buscar que aparezca más de un verbo. Y el único verbo que veo aquí, profe, es el verbo es. Y con un verbo, ¿cómo voy a formar compuesta subordinada? Profe, y amar no es verbo, amar es verboide. Está siendo cierto, pero la regla dice así. Para formar una subordinada, tú debes buscar al nexo subordinante. ¿Qué? ¿Quién? Pero si no hubiera nexo subordinante, en su lugar puede reemplazarlo un infinitivo. Y los infinitivos son aquellos que terminan en ar, ir. O sea que cuando yo busque mi subordinada, debo buscar mi nexo subordinante. Pero si no hay nexo subordinante, es porque en vez del nexo han colocado a un infinitivo ar, ir. Y cuando aparezca el infinitivo en vez del nexo subordinante, ya no van a aparecer dos verbos, sino que aparece uno y otro a manera de infinitivo. Por ejemplo, como esto, cuando digo amar es de locos y le voy a preguntar a mi verbo principal, ¿qué es de locos? ¿Qué es de locos? Y la respuesta es amar. Y ese amar que es mi subordinada sustantivo, lo puedo cambiar por el pronombre eso. Y cuando yo lo cambie por el pronombre eso, ¿cómo quedará la oración? Amar es de locos. ¿Qué es de locos? Eso. Eso es de locos. Y todo aquello que se reemplaza por el pronombre eso, está cumpliendo la función de sujeto. Entonces, cuando te piden función de sujeto, puede ser reemplazable la frase subordinada por él, ella, o reemplazable por el pronombre eso. Pero ten mucho cuidado con este tipo de oración. Por ejemplo, digo, mi deseo es que ingreses. Entonces el joven analiza y hace lo siguiente. Ya, es, ingreses, hay dos verbos, tengo mi nexo subordinante, ¿ok? Voy a delimitar a mi subordinada, aquí está, profe, mi subordinada sustantiva, ya la encontré. Ahora voy a aplicar la función y le voy a preguntar al verbo, mi deseo es, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es mi deseo? Mi deseo es eso. Y lo voy a cambiar por el pronombre eso, ¿no? Mi deseo es, ¿qué es? Mi deseo es eso. Y no falta un joven que diga, profe, la función de sujeto. Porque usted me dijo, hay sujeto cuando se cambia por el pronombre él, ella, o por el pronombre eso. Y es cierto, aquí he cambiado por el pronombre eso. Pero aquí esta función no es sujeto, sino que es atributo. Tiene función de atributo. Y te dice, cuando encuentre función de sujeto, reemplaza por eso. Y cuando hay función de atributo, también reemplaza por eso. El alumno se va a confundir, profe. Entonces, si el sujeto se reemplaza por eso, el atributo se reemplaza por eso, entonces, ¿cómo los voy a diferenciar? Tú tienes que aplicar el siguiente truco. Cuando es sujeto, tú eso lo puedes colocar adelante, como también lo puedes colocar al final de la oración y lo puedes leer en dos direcciones y no pierde sentido. Mira cómo queda. Eso es de locos. Es de locos eso. Intenta con el de arriba. Es importante eso. Eso es importante. Y el sujeto puede estar al inicio o al final. Lo lees en dos direcciones y no pierde sentido. Pero cuando hay función de atributo y usted reemplaza por eso, y usted intenta mover eso al inicio de la oración e intenta leerlo en esa dirección, mira cómo suena. Mi deseo es eso. Ahí suena bien, gramatical. Pero si lo leo al revés, quedaría eso
mi deseo es. Y será gramatical decir, eso mi deseo es. Entonces, como ya no suena bien decir, eso mi deseo es, entonces eso, ese que ingreses, ya no es sujeto, sino que es un atributo. Porque recuerda que el atributo ocupa esa única posición acompañando siempre a los verbos de tipo copulativos y aparece al lado de un verbo copulativo. Y si lo muevo de posición, no se puede, lo rechaza. ¿Por qué? Porque su única posición es al costado de un verbo copulativo. Pero el sujeto sí se puede mover de posición y puede estar adelante o atrás. Te doy un ejemplo más. Si yo digo, es urgente repasar. Te preguntan, ¿quién es la subordinada? Buscas tu nexo subordinante, pero como no hay nexo subordinante, buscas el infinitivo, repasar. Esta sería para mí mi subordinada sustantiva. Es urgente repasar. Y le pregunto a mi verbo, ¿qué es urgente? Repasar. Es urgente eso. Y lo reemplazas por eso. Pregunta, repasar. ¿Cumple función de sujeto o cumple función de atributo? Mira que tengo el verbo es, función de sujeto o función de atributo. Lo único que tiene que hacer es alterar el orden. Vamos a leer cómo queda. Es urgente eso. Eso es urgente. ¿Tiene sentido? Entonces tiene la función de sujeto, ¿no? Está cumpliendo la función de sujeto. Pero si yo digo, por ejemplo, mi miedo es, ¿no? Mi miedo es que no alcance una vacante. Mi miedo es eso, pero no puedo decir eso mi miedo es. Entonces, ahí encuentro la función de atributo. Y cuando hay función de objeto directo, que es la función más común, cuando hay función de objeto directo, el requisito es que el verbo sea transitivo. Porque si me dicen, ¿dónde es subordinada sustantiva con función de o de? Por las puras estamos mirando claves donde digan es, está, parece. Porque si me piden o de, tiene que aparecer con un verbo transitivo, un verbo de acción, que acompaña que en el o de, lo, la. Pero nunca vas a buscar el verbo ser, estar, parecer. Entonces, si me dicen función de o de, búscate al verbo transitivo. Por ejemplo, yo digo, me dijo que no me quería, ¿no? Me dijo que no me quería. Dos verbos, decir, querer. Nexo subordinante, que delimito a la subordinada y le pregunto al verbo, ¿qué me dijo? La respuesta es que no me quería, mi subordinada sustantiva. En función de qué, cuando yo digo, él me dijo algo, ese algo sería mi objeto directo. Lo puedo cambiar por el pronombre lo y decir, él me lo dijo. ¿Qué me dijo? Me dijo eso, me lo dijo. Y si toda mi subordinada se puede cambiar por el pronombre lo, entonces es una subordinada sustantiva, pero en función de objeto directo. Profe, ¿y cómo trabajo a la subordinada adjetiva? ¿Cómo la diferencio de una subordinada sustantiva? Fácil. La subordinada adjetiva modifica a un sustantivo y las subordinadas adverbiales modifican a los verbos. No olvide esa regla de oro. Por ejemplo, si yo digo, la chica quien me gusta se sentó cerca de mí. Y te preguntan, ¿quién es la oración principal? La oración principal sería para ti
La chica se sentó cerca de mí. Y mi subordinada sería quien me gusta. Es subordinada porque tiene el nexo subordinado. Lo único que hay que hacer para saber si es subordinada adjetiva es transformarla a una pregunta. Y yo voy a hacer esto. Abro el signo de pregunta aquí, cierro el signo de pregunta acá. Tomo mi subordinada y la transformo a pregunta. Lee lo que queda. ¿Quién me gusta? La respuesta será la chica. Si la respuesta es el sustantivo que le antecede, entonces esto sí es una subordinada adjetiva, porque está hablando del sustantivo que le antecede. Está calificando al sustantivo que le antecede. ¿Quién me gusta? ¿De quién hablo? De la chica. Subordinada adjetiva. Modifica a su sustantivo antecedente. Si usted quiere, lo puede cambiar por un adjetivo equivalente. Y en vez de decir, ¿quién me gusta? Digo, la chica linda se sentó cerca de mí. Y lo puede cambiar por un adjetivo equivalente. Te doy un ejemplo más. El reloj, que era de oro, se perdió. ¿Quién sería mi oración principal? El reloj se perdió. La subordinada sería que era de oro. Lo transformo a la pregunta. ¿Qué era de oro? La respuesta es el reloj. Estoy hablando del reloj. Y si modifica el sustantivo reloj, es subordinada adjetiva. Cámbialo por un adjetivo. En vez de decir el reloj que era de oro, puedo decir el reloj dorado se perdió. Y se puede canjear por un adjetivo equivalente. En el caso de las adjetivas, ellas presentan solo dos clases. Con comas, sin comas. Si yo no coloco comas, diría que esta es una adjetiva especificativa. Pero si yo coloco comitas, ¿quién me gusta? Coma, entonces sería una subordinada adjetiva de tipo explicativa. No hay más clases. Con comas, sin comas. Especificativa, explicativa. A ver, Hilary, en la adjetiva también la subordinada se puede quitar, claro, se puede quitar y lo que queda sigue teniendo sentido. Por ejemplo, como la chica se sentó cerca de mí. Y Hilary, además de quitarlo, tú puedes quitar esa subordinada, pero lo puedes canjear por un adjetivo. Por ejemplo, la chica linda se sentó cerca de mí. La chica alta se sentó cerca de mí. La chica morena se sentó cerca de mí. Y esa subordinada adjetiva se puede canjear por un adjetivo equivalente. ¿Ok? Y recuerda eso. Con comas, subordinada adjetiva explicativa, porque lleva comas explicativas. Sin comas, subordinada adjetiva especificativa. ¿Qué me está faltando? Las subordinadas adverbiales. Ellas modifican a los verbos, pudiendo ser de tiempo, de modo, de cantidad, de lugar, de finalidad, de causa, condición, etc. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. A ver, Ariel. En el primer ejemplo, ¿cuál de ellos? Es importante que confíes en ti. Y yo coloco, por ejemplo, es lo importante. Ah, no, pero ahí, Ariel, estás modificando el orden. Y en vez de decir, por ejemplo, es importante eso, colocar es lo importante, debe ser lo es importante. El lo debe estar aquí, adelante. No puedo colocar aquí lo. Y tú mismo te vas a dar cuenta por qué. ¿Por qué la frase que confíes en ti, Arielito, por qué no se puede reemplazar por lo? ¿Por qué no? Porque el mismo verbo va a rechazar ese lo. ¿Por qué? Porque si tú me colocas lo y la, me estarías diciendo que es o de. Y el o de solo aparece con verbos transitivos. Y ahí dice es importante. Ese es un verbo de tipo copulativo, ¿no? Claro, es por eso que nunca suena bien. ¿Por qué? Porque no lleva o de, porque es verbo copulativo. Puede recibir atributo, puede recibir sujeto, y es por esa razón que no suena bien. ¿Por qué? Porque lo rechaza al o de. No puede recibirlo.
¿Por qué? Porque necesita de un verbo transitivo, un verbo de acción, ¿ok? Ahora, te coloco un ejemplo de adverbial. A ver. Ella se ríe como si fuera niña. Ya. Ella se ríe como si fuera niña. ¿Quién sería mi subordinada? Como si fuera niña, donde mi nexo subordinante es el cómo, pero yo clasifico a esa subordinada como una subordinada adverbial. ¿Por qué adverbial? Porque se ríe como, este ríe es un verbo, y siempre y cuando la subordinada modifique a un verbo, será subordinada adverbial, pero si modifica a un sustantivo, subordinada adjetiva. Y le pregunto a mi verbo, ¿cómo se ríe ella? Porque ella se ríe de un modo, ¿cómo? Se ríe así, como si fuera una niña. Subordinada, adverbial, modal, porque expresa el modo. También hubiera podido colocar, ella se ríe donde no hay gente. Ella se ríe donde no hay gente. Y yo pregunto, no cómo, pregunto, ¿dónde se ríe? Ella se ríe ahí. Donde no hay gente sería subordinada, adverbial, del lugar, ¿no? Ella se ríe cuanto puede, ¿no? ¿Cuánto? Mucho. Subordinada, adverbial, de cantidad. Ella se ríe para que los demás se alegren. Subordinada, adverbial, de finalidad. ¿Para qué? Ella se ríe porque está contenta. Subordinada, adverbial, de tipo causal. Si no ríes, envejecerás, ¿no? Si es que no ríes, te volverás viejo. Si es que no lo haces, subordinada, adverbial, de condición, pero siempre modificando a un verbo. Entonces, vamos a la pregunta número 8, que dice así: marque verdadero o falso con respecto a los siguientes enunciados. En la primera dice, las proposiciones subordinadas pueden estar encabezadas por conjunciones completivas. Coloque ahí verdadero. Profe, ¿quién es una conjunción completiva? En el castellano tenemos dos completivos. ¿Quiénes serían? El qué y el sí. Solo hay dos completivos, qué y sí. Y se les llama completivos porque ayudan a formar la función de sujeto y la función de OD. Entonces, para mí, esto de aquí, que es un completivo porque me ayudó a formar la función de OD. Para mí, esto es un completivo porque me ayudó a formar la función de sujeto. Entonces, cada vez que usted ve el conector que o sí y te haya ayudado ese conector a formar la función de sujeto o de, lo llamas completivo. Entonces dice, las preposiciones subordinadas pueden estar encabezadas por completivos, verdadero. Segundo, algunos pronombres relativos pueden encabezar a las preposiciones subordinadas, verdadero. ¿Y a qué subordinadas? A las adjetivas. Este quién, cómo, dónde, cuál, no es una conjunción, es un pronombre relativo. En las subordinadas adjetivas, el nexo subordinante no es conjunción, es pronombre relativo. Y siempre está encabezando a todas las subordinadas adjetivas. Por eso que en la 2 dice, algunos pronombres relativos encabezan subordinadas. Sí, ¿de qué tipo? A las adjetivas. Siguiente, las preposiciones subordinadas sustantivas también funcionan como modificador directo. Subordinada sustantiva con función de MI o con función de OI. Función de OI si puede cumplir. Por ejemplo, ella dio víveres a quien lo necesitaba. Ese a quien lo necesitaba es la función de OI.
El víver era para ella, ¿no? Entonces, pero función de MD, no es lo mismo decir OI que decir MI. El MI está en el sujeto. Entonces, eso es falso. Las preposiciones sustantivas pueden modificar a un sustantivo. No. Quien modifica a un sustantivo son las subordinadas adjetivas. ¿Cómo va a ser una subordinada sustantiva que modifica a otro sustantivo? No, las adjetivas son las que modifican a los sustantivos. Entonces la clave tenía que ser falsa y en 8 era dadito. Para la pregunta número 9, la clave era dadito. Para la pregunta número 10, esa sí la hacemos. En la 10 te pide, ¿dónde hay función de objeto directo? Vamos a reemplazar por el pronombre lo, la. En la 1 dice, encontraron los documentos que habían estado buscando. Subraya esto, que habían estado buscando. Transforma la pregunta. ¿Qué habían estado buscando? Los documentos. Ah, pero si modifica documentos, que es el sustantivo, ¿es subordinada sustantiva o subordinada adjetiva? Porque cuando yo pregunte, ¿a quién estaban buscando? A los documentos. Entonces, ¿cómo se llama esa subordinada que modifica sustantivos? Adjetiva. Entonces, tú vas a subrayar en casa o resalta ahí en tu material, ese que habían estado buscando es una subordinada adjetiva, no es sustantiva. La 2, aún no saben si el sábado habrá clases. Aún no saben eso, aún no lo saben. Ahí sí hay función de OD. En la 3, le preguntaron cómo había resuelto. Le preguntaron eso, se lo preguntaron. También hay OD. Y en la 4, trajeron toda clase de artefactos extraños a nuestro pueblo. ¿Qué trajeron? Artefactos extraños. Los trajeron. Ahí sí hay un OD. Y el OD es toda clase de artefactos extraños. Pero no lo contabilizo. ¿Sabes por qué? Porque te piden que el OD tenga forma de subordinada. Y para que tenga forma de subordinada, mínimamente debe tener o su nexo subordinante o su infinitivo. Por ejemplo, en la número 1, en la número 2, disculpa, sí había nexo subordinante, el sí. En la 3 había nexo subordinante, el cómo. Pero en la 4 no hay nexo subordinante y tampoco hay infinitivo. Es un OD, sí, pero es un OD simple. No tiene forma de subordinar. La clave tenía que ser barco en la pregunta número 10. En la 11 te piden la función de sujeto. La clave a marcar tenía que ser avión. A los hinchas de Francia los enfureció. Y yo pregunto, ¿qué los enfureció? Los enfureció eso. Cambia el orden. Eso los enfureció. Función de sujeto. La clave tenía que ser avión. En la pregunta 12 nos dicen lo siguiente. Las subordinadas sustantivas cumplen diferentes funciones. Una de ellas es la función de complemento. ¿Qué cosa es para ti la función de complemento? Apunta ahí. Cuando yo tengo una subordinada sustantiva, esta puede presentar cualquier nexo subordinante. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Sí. Pero cuando aparece ese nexo dequeísta, el de que, ahí aparece la llamada función de complemento. Y cuando me digan, ¿dónde es subordinada sustantiva con función de complemento? Tú debes buscar ese nexo dequeísta. ¿De qué? Pero ojo, si no me encuentras el nexo de qué, entonces en su lugar puede aparecer de más infinitivo. Por ejemplo, estoy seguro de que volverás. Subordinada sustantiva en función de complemento. Pero si no coloco estoy segura de que volverás, puedo colocar estoy segura de volver. Y en vez de colocar de que, coloco de más volver. Puede ser de que más infinitivo. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Y hay función de complemento.
en complemento de nombre, en complemento de adjetivo y también tenemos en complemento de verbo. 3 tipos de complemento. Ejemplo, si yo digo, tengo la esperanza de que ingresaré. Pero antes del de que encuentro la palabra esperanza. Pero como esperanza es sustantivo, entonces está en complemento de nombre, porque está acompañando al sustantivo. Pero si yo no digo esperanza, sino que digo, estoy segura de que ingresaré. Delante del de que tengo la palabra segura, pero segura es un adjetivo. Entonces está en complemento de adjetivo. Pero si yo digo, yo pienso, ¿no?, en que sería mejor postular en septiembre. Ya no puedo colocar pienso de que, porque el verbo pensar no se puede colocar como yo pienso de eso, porque usted no piensa de eso, usted piensa en algo. Y es por eso que no puedo colocar de qué, sino que coloco en qué. Y ese de se puede modificar a en. Pero la única razón por la cual lo modifico de a en es para buscar un mejor sonido. Porque no suena bien decir pienso de eso, sino que yo pienso en eso. Pero si sigue diciendo en qué, ese en qué vale como un de qué. Y si delante de ese de que yo tengo un verbo, pienso en qué, es en complemento de verbo. O sea, tiene que fijarse que delante del de que, ¿qué palabra está? Si antes del de que está el sustantivo, en complemento de nombre. Si antes del de que hay un adjetivo, en complemento de adjetivo. Y si antes del de que hay un verbo, en complemento de verbo. Entonces, te dice, lee la pregunta número 12 e indique quiénes tienen función de complemento. En la número 1 decía, ella considera si será necesario que, y aparece el conector que, no dice de que. Entonces, como no hay un de que, no hay función de complemento. En la 2, me confieso incapaz de aplicarle. No dice de qué, pero sí dice de aplicar, de más infinitivo, que equivale a un de qué. Y delante del de qué tenemos el adjetivo incapaz en complemento de adjetivo. La número 2 cuenta. En la 3 dice, anoche hablamos de cómo el ingreso libre disminuyó el nivel universitario en Bolivia. Anoche hablamos de eso, ¿no? Ese de eso, delante de él está el verbo hablar, en complemento de verbo. La 3 también cuenta. Y en la 4 dice, el libro de Paul, que me prestó, pero el conector es que, no debe decir que, tiene que decir de eso, o de qué, o de más infinitivo. Pero dice que me prestó, no hay el de qué. Entonces, no hay función de complemento y la clave tenía que ser barquito. 2 y 3. Y voy a terminar con una más de adverbial. En la 13 la clave era casita. En la 14 la clave era dado, también era sustantiva. En la 15 la clave es barco. Y hacemos la pregunta 16 y ahí nos quedamos por el día de hoy. En la pregunta 16 dice así, nos resultará utilísima la ayuda que puedas ofrecernos. Y yo pregunto, ¿qué puedes ofrecerme? La ayuda. Si modifica al sustantivo ayuda, entonces esa subordinada sería adjetiva. Pero como no tiene comas, adjetiva especificativa. Mi hermano sale con la guapa Karen, coma, quien trabaja de modelo y estudia veterinaria. Y yo pregunto, ¿quién trabaja de modelo? Karen. Si modifica sustantivo, subordinada, adjetiva. Pero como tiene comas, adjetiva explicativa. 3. Solo porque sea difícil, no puedes abandonar una responsabilidad tan admirada, ¿no? Y aquí dice, no puedes abandonar tu responsabilidad. ¿Por qué? ¿Y ese por qué es un conector de qué tipo, hijo? ¿Conector de qué tipo? La número 3.
es de tipo causal. Y si es causal, es adverbial. 4. Sobrino, irás conmigo a fin de que tu padre pueda llevar a sus suegros en su camioneta. Irás conmigo a fin de que, ¿no? ¿Para qué? Ese para qué es el de finalidad. Y si es finalidad, es adverbial. Y la última, el presidente llegó cuando todos temían que su vuelo se hubiese retrasado. ¿Cuándo? Adverbial que está indicando el tiempo. La clave tenía que ser enano. En 17, nuestra clave era enano. En 18, dado. 19, casita. Y 20, dado. Listo, chicos, hemos terminado por el día de hoy. Dime antes de retirarme. La lista puede hacer la clave, ¿verdad, Mitch? ¿Te puedo hacer la clave con los chicos que faltan? Te puedo hacer las claves que faltan a los chicos. Sí, nos hemos quedado en la pregunta.